Comienza ahora por la TV Nuevo Tiempo, un programa más de evidencias, y como sabes, estamos siempre en búsqueda de hechos que comprueben la veracidad histórica de la Sagrada Biblia. En el programa de hoy vamos a conocer cómo era el día a día en la corte del rey de Babilonia, en la corte de Daniel. ¿Qué nos dice la arqueología al respecto? Así que no te muevas porque Evidencias apenas comienza. De regreso con el programa Evidencias, y puedes recibir hoy de regalo de la TV Nuevo Tiempo y Ángeles de Esperanza la revista Esperanza edición Evidencias, y puede ser tuya totalmente gratis. Obtenerla es simple, basta llamarnos al +55 12 98 100 14 60 o entrar a la página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Puedes usar la cámara de tu celular y con el código QR que aparece en pantalla, pedirla. Está bien. Bueno amigos, en el estudio de hoy quiero hablar un poco más sobre Daniel. En el programa Evidencias de la semana pasada vimos cuán orgulloso y hábil constructor era Nabucodonosor. Imagina ahora la impresión que Babilonia y su gloria causaron en la mente de esos jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos allí. Los jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo, fueron otro gran logro arquitectónico realizado por Nabucodonosor en Babilonia. La obra estaba compuesta por 6 terrazas en forma de pisos, todos sostenidos por los grandes pilares. Cada piso contenía un jardín con varias plantas, siendo importante resaltar que no existe ningún vestigio arqueológico de esta construcción, sino solo relatos antiguos que fueron dejados. Como parte de su política para tratar con las naciones conquistadas, Nabucodonosor ordenó llevar a Babilonia a los mejores jóvenes de Judá para que fueran entrenados para servir como sus servidores personales en el palacio. Daniel y sus amigos fueron considerados una especie de mano de obra adecuada para este entrenamiento. Y así fueron separados de su familia, su sociedad y su cultura, y fueron transportados en contra de su voluntad a una tierra extraña y desconocida, a una tierra que estaba a 500 kilómetros de su patria. Tuvieron que lidiar no solo con el trauma emocional de su salida forzada de su país, sino también con la total extrañeza de un nuevo ambiente, un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevo sistema político, leyes diferentes, un nuevo sistema educativo, nuevas creencias. De hecho, hay solo 4 imágenes conocidas del rey Nabucodonosor, y esta es una de ellas. Algunas veces esta imagen fue erróneamente llamada la Torre de Babel. Sin embargo, lo que tenemos frente al rey, justo delante de él aquí, que está borroso, tal vez no sea muy clara la imagen, es un zigurat. El zigurat de Etemenaki o el templo de Eságuila, y no la bíblica ciudad o Torre de Babel. De hecho, fue de este templo que provino la inscripción en el Museo de Arqueología de la Bíblica del UNASPI, que mencioné en el programa anterior. No se conoce la época exacta de la construcción del templo de Etemenaki. Hay una teoría aún no comprobada que afirma que se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Según el historiador Andrew George, su constructor podría haber sido un rey que vivió en el siglo XIV, XII, IX u VIII antes de Cristo. Pero al mismo tiempo afirma que no hay razones para dudar de que el zigurat de Babilonia sería el citado en un pasaje del poema épico de la epopeya de Gilgamesh. Este poema fue escrito en asirio medio, y puede ser que el Etemenaki fuera un templo referido a esa inscripción. La ciudad de Babilonia, por lo que sabemos, fue destruida en el 689 a.C. por el rey asirio Sennacherib, quien afirmó haber destruido el templo de Etemenaki. Luego la ciudad fue reconstruida por Nabopolassar, su hijo Nabucodonosor también, que es protagonista de la historia de Daniel. La reconstrucción de la ciudad duró 88 años y el principal monumento construido fue precisamente el gran templo de Marduk,
también llamado Templo de Ságila, el que estaba asociado a Etmenac, que fue también reconstruido durante el reinado del rey Nabucodonosor II. Según una antigua tablilla cuneiforme encontrada en Uruk, el Zigurat, según este documento, tenía 91 metros de altura, 7 pisos y en la cima un pequeño santuario. Sin embargo, esta altura se considera fantasiosa y exagerada. Las estimaciones más recientes indican que el edificio tendría alrededor de 60 metros de altura. Nabucodonosor era un estadista y también un constructor genial. Y cuando hablemos de ello, especialmente en el capítulo 4 de Daniel, conocerás más detalles sobre la ciudad que construyó y cómo la arqueología descubrió esa ciudad. Ahora, como parte de la política de Nabucodonosor para tratar a las naciones conquistadas, separó lo mejor de sus jóvenes y lo llevó a Babilonia, u ordenó llevarlos a Babilonia, para que fueran entrenados para servir en su administración. Daniel y sus compañeros entonces fueron considerados como la mano de obra adecuada y fueron separados de su familia y llevados a una tierra extraña y desconocida. Ellos tuvieron que lidiar no solo con el trauma emocional de la salida forzosa de su país, sino también con la total extrañeza de ese nuevo lugar en el que estaban. La preparación implicaba un gran esfuerzo físico e intelectual por parte de los jóvenes exiliados. Daniel y sus compañeros ingresaron de inmediato a la mejor escuela de los caldeos. Esto requirió mucho más que simplemente una iniciación técnica en la literatura y la escritura babilónica. Se necesitaban al menos 3 lenguas, 3 idiomas, para trabajar como escriba. El sumerio, la lengua tradicional sagrada y escrita en signos cuneiformes. El babilonio o acadio, que era el dialecto nacional de origen semita, también escrito en forma cuneiforme. Y finalmente el arameo o la lengua internacional de los negocios y la diplomacia, en una escrita que se asemejaba a las formas o letras encontradas en las modernas Biblias hebreas. Las técnicas de magia de los caldeos también eran parte integral de ese plan de estudios. No era solo magia en el sentido de entretenimiento como un circo mágico, no. Era una magia invocadora de dioses y espíritus demoníacos. Así es, porque la magia era parte integral de la sociedad y la religión en la antigua Babilonia. Todas las deidades, siendo más prominentes la de Ea, Anu y Enlil, mantuvieron incluso en los últimos siglos de desarrollo de Babilonia rasgos de su carácter demoníaco inicial. Ea, Anu y Enlil juntos formaron una tríada al principio de la historia y parecen haberse desarrollado a partir de un grupo de espíritus o una visión animista del mundo. Aunque Ea era principalmente dios de las profundidades, Anu era dios del cielo y Enlil dios de la tierra. Cada uno también tenía títulos que enfatizaban sus atributos y se superponían unos a otros. Y hay más. Muchas de estas deidades, o al menos cada una de estas, estaba acompañada por un grupo de demonios o espíritus. Por ejemplo, los espíritus de la enfermedad eran hijos de Enlil. El destino eran las 7 hijas de Anu. Y los 7 demonios de la tormenta, incluyendo el dragón y la serpiente, eran descendencia de Ea. Ea era el gran dios de los dioses, el dios de los magos. Su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza estaba asegurado por la realización de rituales mágicos, y sus servicios se obtenían por la humanidad, que realizaba ceremonias necesarias, muchas veces repitiendo hechizos y pases mágicos apropiados. Este antiguo cilindro babilónico muestra a un sabio caldeo adorando no a la imagen de los dioses, sino realizando rituales a partir de sus símbolos. Para eso se preparaba Daniel y sus amigos. Es más, la preparación de Babilonia involucraba 2 clases de magos o 2 especialidades. Los Ashpu, que eran los exorcistas, y los Mashmashu, que eran los purificadores. Los sacerdotes o magos del tipo Ashpu desempeñaban un papel predominante en las ceremonias, cuyo objetivo era el control mágico de la naturaleza, especialmente en tiempos de tormenta, desastres ecológicos o eclipses. Eran especialmente activos y preparados para esto. También asumían el papel de hechiceros. Se suponía que las víctimas de enfermedades estaban poseídas, entonces estos magos entraban en escena para exorcizar a la persona. Cuando leí estas cosas me quedé pensando, imagina a Daniel y sus compañeros como jóvenes
hebreos que cultivaban la fe de Abraham, teniendo que entrenarse en un plan de estudios tan complejo, ellos nunca renunciaron a su fe, pero tuvieron que aprender ciertas cosas bajo el mando de profesores paganos y extranjeros que enseñaban cosas opuestas a lo que ellos creían. Era un desafío de fe muy grande. Entonces me pregunto, ¿cómo sobrevivieron en términos teológicos, morales o étnicos? Solo para que tengas una idea, la propia palabra caldeo, que aparece tantas veces en el libro de Daniel, y ya hablé de esta palabra, deriva del babilonio Kaldú o Kashdu, que alude al arte de construir mapas astronómicos, o mejor, astrológicos, porque no diferenciaban la astrología de la astronomía. Ellos mezclaban las dos cosas como si fuera una sola, y como sabemos, esto estaba prohibido en la ley judía. Para los babilonios, así como los otros pueblos antiguos, como los sumerios y asirios, la astrología era un arte de adivinación divino. Los astrólogos caldeos enseñaban que las posiciones relativas del Sol y de la Luna y de los planetas del cielo también influían en los seres de la Tierra y en los asuntos de la humanidad. Entonces, a partir del estudio de las estrellas, podían desentrañar el presente y prever el futuro. La palabra que usamos hoy, astrología, del hebreo significa literalmente adivinar con los cielos. La adivinación es un arte antiguo, como dije, de predecir eventos futuros o revelar información secreta a través de signos o actividades sobrenaturales en los cielos, pero Dios lo prohíbe. La Biblia dice exactamente en Levítico capítulo 19, verso 26 lo siguiente: no seréis agoreros ni adivinos. ¿Viste? Cuando los israelitas estaban a punto de entrar a Canaán, la tierra prometida, Dios nuevamente les advirtió que no usaran la adivinación, es decir, la astrología. ¿Quieres verlo? Leeré ahora Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 a 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ahora ves el problema ético y teológico de Daniel y sus compañeros, porque la escuela en la que estaban obligatoriamente estudiaba y formaba maestros ¿en qué? En astrología, y especialmente en la práctica de encantamientos. ¿Y sabe lo que era aún peor? Como si no fuera suficiente el desafío de mantener su identidad religiosa en medio de un entorno pagano, incluso hostil hacia su judaísmo, Daniel y sus compañeros tuvieron que soportar el escenario en el que otros judíos terminaron cediendo a las nuevas costumbres y abandonando su fe. Aunque la magia estaba prohibida por la ley levítica en la Biblia hebrea, comenzó a ser ampliamente practicada por algunos judíos ya en el período babilónico, y su popularidad se extendió hasta finales del período del Segundo Templo. Las mayores evidencias arqueológicas de esta influencia babilónica sobre el judaísmo están mejor documentadas a partir del tercer siglo de nuestra época. Este, por ejemplo, es un manual judío de encantamientos de la Edad Media. Miles de cuencos como estos se encontraron en Israel, Irán, Irak, Egipto, mostrando que había una práctica judía desarrollada de encantamiento y adivinación derivada de la religión babilónica. Según la escritora judía Maggie Anton, el Talmud, el tratado más importante de la religión judía, floreció en un entorno casi de incentivo a la magia. Según esta autora, durante los primeros 500 o 600 años de nuestra época, la brujería era omnipresente y los judíos no estaban exentos de ella. Por el contrario, tenían hechizos y amuletos y hechizos mágicos. Presta atención a algo que ella dice: cuando descubrí que la brujería era amplia, fue interesante ver las diferencias entre los brujos. Hoy pensamos en brujos malvados, pero según el Talmud, los brujos están en realidad aliados con los ángeles. En la tradición judía nunca se quemó a brujas. Ahora puedo entender el porqué. Había una tradición de magia y curación. En mi opinión, todo esto era resquicios del cautiverio babilónico, que aún ejercía influencia sobre el pueblo judío por siglos y siglos.
De hecho, es interesante que magos o adivinos, judíos y samaritanos aparecen en el Nuevo Testamento en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en las obras de Flavio Josefo, cuando habla de un mago judío en Chipre. Ahora, lo que para muchos puede ser una señal positiva de inclusión o aceptación, para Daniel y sus compañeros en Babilonia era una clara amenaza a la pérdida de su identidad. Y es que piensa conmigo, Nabucodonosor no se llevó apenas 4 jóvenes a Babilonia, seguramente había más, pero por alguna razón solo Daniel y sus compañeros resistieron la aculturación impuesta por el rey. ¿Y dónde estarían los otros judíos? Probablemente cediendo en sus principios y negociando su fe, lo cual es muy triste. Daniel y sus compañeros quizás fueron los únicos judíos remanentes que permanecieron fieles en medio de esa cultura extranjera. El currículo babilónico, aunque rico en ciencias ocultas y naturales, también tenía como objetivo convertir a los hebreos en genuinos sacerdotes caldeos, expertos en ciencia y adivinación. Y el objetivo de la transformación cultural no se limitaba solo al dominio intelectual de las artes, no, tocaba lo íntimo, el núcleo del aspecto de la vida diaria, incluida que la alimentación. Así fue como, según Daniel capítulo 1, verso 5, el rey determinó el menú que debían comer. Y hay algo intrigante aquí. Y es que en el texto original hebreo, el verbo usado para la palabra determinar está en forma vayeman y determinó. En este modo, en hebreo, este verbo no tiene en la Biblia otro sujeto sino el propio Dios. Y aparece en el contexto de la creación del mundo, en el que Dios determinó que surgiera algo, como fue en el caso de las plantas que el Señor determinó que surgieran para dar sombra, en el caso del profeta Jonás, que puedes leer en la Biblia. Ahora, lo inesperado, gramaticalmente hablando, es el uso de Daniel de este verbo, teniendo no a Dios, sino a Nabucodonosor como sujeto. Esto sugiere que el rey estaba actuando en lugar de Dios, que era el autor natural del verbo determinar. Esto era muy serio, tanto Daniel como para sus compañeros. La comida especial y superior, como la servida en la mesa del propio rey, debía ser dada a los jóvenes seleccionados. En el Antiguo Oriente Medio era un acto de elogio y aceptación enviar a alguien una porción de la comida que provenía de la propia mesa de un soberano. En Persia, por ejemplo, según Plutarco, los principales asistentes del rey, especialmente sus militares y generales, parecen haber recibido la misma provisión que se servía en la mesa del rey. No es casualidad que la palabra original para referirse al menú sea patebak, y en la versión original LBLA está como manjares del rey. Debes saber que patebak no es una palabra aramea ni hebrea, es una composición de origen persa que solo aparece en Daniel. Pag significa comida o alimento y pate sería lo mismo que delicado, agradable, de origen paterno. De modo que patebak sería lo mismo que golosina o literalmente la comida del padre. Y también estaba el vino, o según la nota bíblica, el vino que el rey bebía, es decir, el vino que el rey solía beber, lo que daba a entender que este era el mejor tipo de vino de la región. Al parecer, esta comida le fue proporcionada en abundancia y también tenía recreaciones, muchas cosas buenas, o sea, estaban fuertemente en un ambiente de tentación, tentados a la indulgencia y al exceso de comida. Y en este punto, Daniel tenía 2 problemas adicionales. El primero era que aceptar participar de esa comida como estaba prescrito en la cultura de la época sería lo mismo que reconocer a Nabucodonosor como el lugar de Dios. El segundo problema tenía que ver con el tipo de comida que colocaban en la mesa. Y aunque el texto no lo diga, es posible que algunos de los alimentos estuvieran entre aquellos prohibidos por Dios en Levítico 11, que después puedes leer en tu Biblia. El problema es que no tenemos mucha información escrita sobre la gastronomía antigua de las civilizaciones de Oriente Medio. El arte que dejaron y los vestigios arqueológicos como huesos de animales, por ejemplo, pueden revelarnos un poco de su cocina, no todos, pero al menos una parte. Mira, en Egipto, por ejemplo, para que tengas una idea, ninguna receta de los tiempos faraónicos sobrevivió hasta hoy. Pero
si juntamos algunos restos arqueológicos y algunos textos de la antigua Mesopotamia, también 3 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme de Babilonia de la época de Hammurabi, tal vez podamos obtener una idea del menú de la mesa de Nabucodonosor. Y esta sería la colección de tablillas cuneiforme. Está en la colección de la Universidad de Yale y consta de 35 recetas antiguas escritas en acadio. Allí se menciona granos, frutas, vegetales, bulbos, raíces variadas, muchas de ellas relacionadas con la cebolla, el puerro y una especie de cebollín aparece en las recetas. Sobre las frutas tenemos la mención de frutas locales como uvas, higos, dátiles, granadas e incluso manzanas y peras. También había aceitunas, semillas de sésamo, lino. Todas esas cosas se comían y de hecho también se prensaban para obtener aceite. Ahora, sobre las carnes que formaban parte del menú, en esta tablilla encontramos referencias a cordero, buey, cerdo, ciervo y diferentes tipos de aves, así como derivados como huevos, mantequilla, grasa de cerdo, usaban mucha grasa de cerdo y leche. Todo esto se menciona junto con pescados, algunos frutos de mar, peces de agua dulce, peces de mar, crustáceos, tortugas e incluso langostas. Por cierto, las langostas eran picadas y ofrecidas en una especie de ensalada, según parece. Como judíos, Daniel y sus compañeros no podían comer muchos de estos alimentos que mencioné, pero el cordero, por ejemplo, sí se les permitía comer. Entonces, ¿por qué Daniel optó por un régimen vegetariano? Veamos su pedido al jefe de los cocineros. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Daniel capítulo 1, verso 12. La palabra hebrea que aparece aquí es seroim, literalmente semillas, que se ha traducido de diferentes maneras en la Biblia como vegetales, legumbres o leguminosas. Y solo para aclarar, las leguminosas, a diferencia de lo que podría sugerir el nombre al principio, no son legumbres, sino los granos producidos en las vainas, como frijoles, guisantes, lentejas, garbanzos, cacahuates. Ahora, de cualquier forma, Daniel optó por un régimen sin carne, pero no podemos inferir de aquí que Daniel se hizo vegetariano durante toda su vida, aunque el régimen vegetariano es un estilo de vida recomendado en muchos casos por muchos expertos. En el caso específico de Daniel, no hay nada en la Biblia que sugiera la idea de que se hizo vegetariano para siempre, no. ¿Sabes por qué? 70 años después de este episodio, vemos a Daniel ya anciano informando que pasó 3 semanas sin comer carne y sin beber vino. Esto está en Daniel capítulo 10, verso 3, que puedes leer después de tu Biblia. Este pasaje sugiere que, al menos en algunos momentos, el vino y la carne formaron parte de la dieta del profeta. Incluso podríamos especular que en Daniel capítulo 1 no comieron carne porque los animales no se sacrificaban según las reglas y las leyes de la norma judía. Ahora, Daniel capítulo 10, siendo él la persona de autoridad en el reino de Nabucodonosor durante casi 70 años, ya tendría condiciones de conseguir carne limpia para comer, es decir, carne preparada de acuerdo con las reglas kashrut, es decir, las reglas de los judíos que usan para preparar los alimentos según las reglas rabínicas. Pero esta idea, por más atractiva que sea, es pura especulación y hay algo de anacronismo en ella. ¿Sabes por qué? Porque aunque la provisión de comer ciertas carnes existía hacía mucho tiempo, desde los días de Moisés, también de los patriarcas, otras tradiciones kasher o kosher, como algunos llaman, seguidas hoy por los judíos religiosos ortodoxos, pueden no haber sido las mismas que habían en los tiempos de Daniel, porque no estaban vigentes en el 600 a.C. Daniel quizás ni siquiera conocía algunas de las reglas rabínicas que los judíos siguen hoy. Tanto es así que Daniel también se negó a beber vino del rey, aunque el vino, o al menos el no fermentado, nunca fue prohibido como impuro en la ley mosaica. Ahora, parece que había algo más en juego aquí, y tenemos que mirar con cuidado el texto, y es que además del riesgo de comer carnes prohibidas en Levítico 11,
Algunos comentaristas piensan que estos alimentos que se ponían delante de Daniel probablemente habían sido alimentos ofrecidos a los dioses de Babilonia antes de ser servidos en la corte del rey, por lo que Daniel no podía consumirlos porque estaría infringiendo las reglas de su fe. Ahora, el problema también con esta interpretación es que no hay nada en las leyes de Moisés ni en ningún pasaje del Antiguo Testamento que hable de una prohibición en este sentido de no comer carnes sacrificadas a los ídolos. Este parece haber sido un problema de la época del Segundo Templo del Nuevo Testamento, por lo tanto muy posterior a los días de Daniel. Ahora, Daniel tampoco dice claramente por qué la comida del rey lo contaminaría, pero esa expresión Daniel decidió no contaminarse, o Daniel propuso en su corazón no contaminarse, que aparece en el capítulo 1, verso 8, tal vez ofrezca una pista de la motivación de los hebreos. El verbo contaminar en la Biblia es usado con relación a la preparación de una comida que incluye algún tipo de comida impura para los judíos. Puedes verlo en tu Biblia en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. O también puede tener relación con la contaminación por sangre. Isaías 59 verso 3, Lamentaciones 4:14. En fin, la contaminación y la pureza en hebreo son términos normalmente usados para referirse a los servicios en el santuario y a la aptitud o inaptitud del individuo para participar en estos servicios. Su uso en Daniel entonces podría designar una aversión del profeta hacia la comida del rey por motivos de piedad o pureza religiosa. Es decir, aunque los principios de una vida saludable pueden estar incluidos en la dieta de Daniel y sus compañeros, la principal motivación de su rechazo era no comprometer su relación con Dios al aceptar las disposiciones del rey. Mira, el rey no estaba dando apenas una orden contraria a la ley de Dios, no. Estaba actuando como si fuera él mismo, Nabucodonosor, el propio Dios. Por lo tanto, Daniel tenía que ser fiel, él y sus compañeros. Qué ejemplo de fidelidad y fe, ¿verdad? Espero que la firmeza de Daniel sea también nuestra firmeza delante de nuestro Dios. Y si te está gustando este tema, no te pierdas la continuación de este estudio en el programa Evidencias de la semana que viene, donde aquí en la TV Nuevo Tiempo, tu canal de esperanza. Un abrazo, nos vemos.